de la derecha. Así que, pues bueno, este libro es exactamente eso, es nuestra manera de explicar en el transcurso de los siglos XIX, XX y XXI de qué se trata este proyecto. Nosotros pensamos que con izquierda, este otro libro, derecha, permite también a muchos tener la documentación, al menos la documentación mínima, para entender de qué se trata la izquierda, que tiene su pedigrí, del que ya hablamos aquí el año pasado, y la derecha, que es un proyecto muy robusto, y la mejor manera es entendiendo de qué se trata este proyecto. Y pues bueno, pues eso es el asunto. Está haciendo airecito y qué bueno. Gracias. Bueno. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la presencia esta mañana. Sí, venimos desempacados desde Monterrey. Ayer fue la primera presentación de este que es nuestro tercer libro, Juntos, una trilogía que concebimos como tal, primero con el libro La disputa por México, luego Izquierda, que hace exactamente un año presentamos por primera vez a nivel mundial aquí en Tultepec. Eso. Y hoy otra vez aquí, después de que lo presentamos ayer en Monterrey, nos fue muy bien. La verdad es que nos agrada mucho establecer comunicación con la gente. Ayer estuvimos más de 3 horas firmando pues más de 1,300 libros. Sí es extenuante de pronto, pero es muy grato ver, por ejemplo, que en una ciudad como la de Monterrey, el área metropolitana de Monterrey, donde tiene históricamente su enclave la derecha, haya tanta gente. Fuimos hace poco a Tabasco, invitados por la Universidad Autónoma de Tabasco, y quizá le faltó difusión, pero no deja de ser contrastante que en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador haya habido menos gente que en Monterrey. Claro, son ciudades distintas, con una densidad poblacional diferente, pero en Monterrey o en Guadalajara, cuando vamos a la FIL de Guadalajara, a donde iremos también a presentar derecha, se desborda la gente. Y eso siempre lo agradecemos. Pues sí, es mi tierra, pero en realidad no es por mí, es porque es parte de la naturaleza de esa feria. Esta feria del libro aquí en Tultepec debe de ser una fiesta, que se organice un encuentro. Me voy a sentar. Que se organice un encuentro en la cabecera municipal de Tultepec, que lleva ya 3 ediciones. Sí debe ser una fiesta, porque no es solamente para los grandes, fundamentalmente debe ser para los niños, para los jóvenes, para encontrarse con el saber, para encontrarse con el conocimiento, para encontrarse con personas que como ellos quieren aprender, no solamente de este libro del que venimos a hablarles el día de hoy, sino de la literatura, de la poesía, del disfrute de la lectura, de la formación humanística. Y por eso, cuando el año pasado nos hicieron favor de invitarnos, pensamos que era importante que la primera presentación de un libro del que nos sentimos muy orgullosos, que es Izquierda, se presentara aquí. No falta quien dice, ¿qué van a hacer ese pinche pueblo? No, nosotros vamos inclusive a lugares a donde mucha gente no. No, yo no pienso eso. No pienso eso. Es importante comenzar siempre desde abajo. Y hemos ido a otros lugares a donde
realmente muchos no quieren ir, por las razones que sean. Y nosotros tratamos de corresponder a la generosidad de las personas que, como el día de hoy, en domingo, pues es un domingo de familia, es un día de descanso, y agradecemos que destinen 2-3 horas para estar aquí. Así es que quise comenzar de esta manera dándole las gracias a cada uno de ustedes, a todos, y esbozar muy brevemente de qué se trata este libro. Pues este libro se trata de lo que vivimos. Este libro se trata de una realidad y de una historia de nuestro México. Se trata, como el libro de izquierda, de historia y actualidad de México. De estos dos grandes proyectos de nación que son centenarios y que van a seguir estando presentes en nuestra vida y en la vida de quienes nos sucedan. La derecha y la izquierda en México, hoy más que nunca, están claramente definidos. Y es importante, obviamente, entender el presente y descubrir o redescubrir el pasado. Y este libro lo que busca es enseñar, con base en información rigurosa, lo que es este proyecto, el proyecto de nación más consolidado y más hegemónico que ha habido en nuestro país, la derecha. Y la derecha no es un partido, la derecha es transversal a los partidos. La derecha no es solamente el PAN, la derecha es el PRI, la derecha son los poderes económicos, la derecha son los poderes mediáticos, la derecha son los poderes religiosos, la derecha son los poderes intelectuales, los poderes académicos hegemónicos. El libro está expuesto, explicado precisamente para que se entienda, así como en el libro de izquierda, la derecha en nuestro país hoy y la derecha que ha sido hegemónica, salvo, como decía Alejandro, pocos momentos. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas es uno de ellos. El gobierno del presidente López Obrador es otro. Pero desde Lázaro Cárdenas de manera particular, para no retroceder, que es también muy importante lo que ocurrió antes de Cárdenas, antes y después de la Revolución Mexicana, comienza la derechización o se acentúa la derechización de México desde Manuel Ávila Camacho, con Adolfo Ruiz Cortines, pero sobre todo con Adolfo López Mateos, con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, con López Portillo y por supuesto en este largo periodo neoliberal hasta Enrique Peña Nieto. De eso habla la derecha y bueno, ojalá que concite su interés tanto como concitó su interés izquierda y la disputa por México. No me quiero extender más porque, como solemos hacer Alejandro y yo, preferimos que a partir de las preguntas que ustedes tengan pueda darse un debate que resulte más útil para todos esta mañana. Así es que muchísimas gracias una vez más. ¿Alguien nos puede ayudar para que, si alguien tiene una pregunta, pueda formularla? Les pedimos, como siempre, brevedad, concisión. Y comenzamos con una mujer. Ah, qué bueno. Una mujer. Exacto. Tultepense. Exactamente. Buenos días, es un honor tenerlos aquí. Hace un año tuve la oportunidad de también verlos aquí. Ahora me traje a la banda. Una pregunta. Yo siempre he tenido la duda por qué le han hecho como fuchi el presidente y Morena a Noroña. Y preguntar si creen que ustedes que para el próximo sexenio pueda llegar Noroña y el por qué el desprecio.
bueno, fuera de la última, esta semana, la pasada, que sí lo reconoció el presidente, pues siempre como que lo han hecho a un lado. Gracias. Al contrario, gracias. ¿Les parece una por una o juntamos? Pues quizá vamos una por una, vamos respondiendo y también vamos a tratar de ser breves, responderles breve y también preguntas lo más breve posible. Yo creo que más bien ¿cómo dijo usted? El rasponcito, el feo, el fuchi. El fuchi más bien era de Noroña con el presidente López Obrador, ¿eh? Acuérdense ustedes que allá creo que es 2011, en el 2015, en 2015 es correcto, él traía una campaña, Fernández Noroña, contra López Obrador muy fuerte. Se olvida, porque ha pasado tiempo, pero Noroña estuvo a darle y darle y darle y darle con tweets, péguele y péguele y péguele a López Obrador. Quería que no fuera candidato en 2018 y quería él ser una opción, digamos, o no sé cuál es la agenda de él, pero esa agenda la tenía. Y eso está en sus tweets y esa es la razón por la que él nunca participó en la formación propiamente de Morena. Él tiene su proyecto, él es Fernández Noroña, su proyecto. Y yo creo que Morena lo reconoce bastante y el presidente mismo le reconoce bastante porque pues es un luchador social, pero sí debemos tener muy claro que esa transición que se dio de Fernández Noroña hacia el López Obradorismo es nueva. Él ha sido en algunos periodos, para mi gusto, incluso excesivamente hasta abusivo con el presidente cuando era candidato, cuando era un luchador social y estaba formando sus cosas. Ahora, qué bueno que sea crítico, qué bueno que sea todo. Fernández Noroña es un parlamentario extraordinario, es un tipo también muy lúcido, es un baluarte para la izquierda y yo creo que qué bueno que ya hay una mancuerna ahí y así que se mantenga, eso es lo mejor. Es muy temprano, dice Alejandro, y pienso que pues debe construir. Todos tienen posibilidad de serlo a partir de que construyen un liderazgo, sobre todo desde abajo. Para dentro de 6 años, híjole, va a estar competida, muy competida la candidatura de la coalición encabezada por Morena. También por eso, aprovecho para completar la respuesta de Alejandro, también por eso Gerardo Fernández Noroña por fin se afilió a Morena. Él había jugado con el Partido del Trabajo, él fue diputado 2 veces por el Partido del Trabajo, ahora toma la decisión de afiliarse a Morena y hay un intercambio de reconocimientos entre él y el presidente. Está bien, pero ¿puede llegar a ser candidato y presidente de la República? Ya lo veremos, porque va a estar 6 años como senador. Igual puede solicitar licencia y ser incorporado al gabinete, o él solicitar licencia y seguir recorriendo el país, o sin solicitar licencia, como él ya mismo dijo. Entonces, ya veremos si hay un mejor liderazgo que él, o él es el mejor liderazgo para el 2030. Entonces, todavía es muy temprano. Hola, buen día, Álvaro, Alejandro. Mi pregunta es, mi nombre es Fernando Rojas, estudiante de la Facultad de Derecho. Espero poder organizar algo para que fueran. Creo que es complicado porque hay bastante derechización, ¿no?, en la facultad y ha sido complicado para mí a veces exponer mis ideas dentro de la facultad porque los profesores, ¿no?, tienen esta tendencia a hacer una crítica siempre política. Lo quieren llevar siempre de lo jurídico, pero siempre tienen este tema político.
Mi duda es, ¿cómo podemos desde la izquierda no perder el ser críticos y objetivos? Yo, a pesar de ser estudiante de Derecho, me considero un estudioso del poder y me gusta siempre mantenerme crítico conmigo mismo y a las ideas que yo tengo. ¿Cómo desde la izquierda podemos no perder ese criticismo, ¿no?, hacia las convicciones que tenemos, sin caer en este posicionamiento de centro, ¿no?, de centro, de PRI, y sin comenzar a ser tibios, pero siendo críticos con nosotros mismos, sin perder la lucha por la izquierda? Diría yo sobre la Facultad de Derecho y en general sobre el derecho en México. El derecho en México, y en particular la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido un reducto también del conservadurismo, históricamente hablando. La Facultad de Derecho es tan conservadora porque ha sido controlada por el PRI y por el PAN. Abogados priistas y abogados panistas, a cual más de conservadores. Y eso ocurre en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en donde yo estudié. La derecha era derecho, sigue siéndolo. Los más conservadores, sí, eso sí, es que es el derecho, las leyes, la Constitución. Sí, a ver, ¿cómo ser crítico desde la izquierda? No solamente de la izquierda, sino también de la derecha. Yo pienso que a partir de un conocimiento sólido de nuestro entorno y en el caso de derecho, de las leyes, de la Constitución y de las leyes. Y ser crítico de la izquierda también. Cuando Lenia Batres fue electa ministra de la Suprema Corte, bueno, en este caso designada, es la primera ministra que por no haber sido aprobada en 2 rondas por el Senado, la tuvo que elegir el presidente López Obrador, lo cual está previsto en la Constitución. Yo le dije, pues ahora la que sigue, al ser nombrada ministra, es que acredite si está preparada para el cargo. No se trata solamente de decir, soy la ministra del pueblo, sino tener la solidez académica, la preparación profesional para convertirse, con base en lo que establece la Constitución y las leyes, en una ministra del pueblo. Y yo creo que el reto para quienes son de izquierda y que estudian Derecho es estar sólidamente preparados para dar el debate con argumentos a la derecha de derecho y también para criticar lo que sea criticable de la izquierda, siempre, jamás perder el sentido crítico, jamás ser condescendiente, jamás ser súbdito absolutamente de nadie, no solamente del rey de los españoles. Hola, buenos días. Me llamo Leslie. Yo quisiera saber de dónde surge de cada uno de ustedes, cuál es la raíz del amor, a hablar la verdad, a decir sin tapujos lo que piensan. ¿Por qué? Porque todos tenemos un origen, ¿no? Yo recuerdo cuando yo tenía 13 años, andaba con mi papá en los orígenes del PRD. Entonces, para mí ahí nació el amor por la izquierda y por la verdad, por la lectura, por el conocer, por el ser una persona política. Entonces yo quiero saber de ustedes, cada uno, de dónde surge todo eso, porque ese amor, de verdad, esa pasión, no la tiene cualquiera. Gracias. Creo que su pregunta a la vez responde la suya, porque en el fondo de lo que se trata siempre, si te quieres hablar a ti mismo con la verdad, es de ubicar cuáles son tus enemigos y cuáles son tus principios. Tu enemigo tiene que estar clarísimo, si no vas a estar zigzagueando. Tu enemigo tiene que estar muy claro frente a ti, si no vas a zigzaguear. Tu enemigo es la pobreza, es la desigualdad,
es que la gente no tenga para medicinas, que la gente no tenga un empleo. Esos son enemigos básicos de cualquier humanista. Y debes tener claro que los problemas del mundo deben tener una solución que privilegie a los más desposeídos. Y a partir de ahí, si no necesitas más que eso, la doctrina de la derecha y también la de la izquierda son muy claras las doctrinas. Si tú tienes claro para qué estás en el mundo y cuáles son las luchas que vas a emprender, entonces no te vas a desviar, no vas a ir moverte hacia la derecha o te vas a... No, ahí está. Si tú realmente crees que es posible un mundo donde hay una justa distribución de los recursos, si tú realmente crees que puede ser posible un mundo donde no exista un multimillonario que lo tiene todo y 50 millones de pobres como pasa en México, pues entonces tienes clara cuál es tu lucha. Ahí no hay equivocación. Izquierda no es gobierno. No vean a la izquierda como su representación, su rostro no es el gobierno. La izquierda es un pensamiento, es un estilo de vida, una forma de ser, una manera de organizar tus esfuerzos para pelear contra lo que consideras tu enemigo y también para defender lo que consideras tus causas. Eso es la izquierda. Igualmente es la derecha. Y es lo mismo. Entonces, no son gobiernos. Es decir, la izquierda no está en lo otro, está en uno. Uno debe tener muy claro qué quiere en este mundo. Y si tú quieres defender la idea de la igualdad, de la justicia, de la no corrupción, de la no discriminación, del justo reparto de los bienes nacionales, entonces tienes todo. Te puedes entretener con esas ideas, con esas 4 o 5 ideas el resto de tu vida y puedes luchar con justicia y con mucha dignidad por algo que tienes enfrente. Así de simple. Pues lo que pasa es que me dice Álvaro, bueno, y sí, pero ¿y de dónde? ¿No? Que era su pregunta. Yo vengo de una familia de periodistas y yo siempre tuve claro qué quería hacer. Empecé una redacción a los 14 años, entonces pues estaba muy chiquito y sabía qué quería. Siempre digo que en algún momento allá por los 4 o 5 años quise ser llanero solitario, no funcionó, y bombero, ¿no? Cuando estaba chiquito quería ser, me apasionaba eso. No, tuve siempre muy claro qué quería hacer y mi padre era un hombre que buscaba y peleaba por la justicia, entonces lo tenía claro. Y no es tanto embrollo en realidad comprarte una idea, no es tanto embrollo. No te tienes que resbalar hacia la derecha si tienes claro qué es lo que quieres. Y si lo que tú quieres es pelear en contra de la injusticia, en contra de la desigualdad, en contra de la pobreza, entonces lo tienes muy claro. Hola, me llamo Carlos Tomé Trujano, soy originario de Texcoco, Estado de México. Tengo 81 años de edad. Tengo el gusto de seguirlos desde su primer programa. No me lo pierdo, de 6 a 8. Un día me llamó poderosamente la atención, entre las muchas cosas que dicen, que se pelearon los dos. Ya casi estuvieron a punto de dije, ya se va a acabar pero antagónicos, ¿no? Y sobre estos qué. Y las otras veces que cuando invitan a Juan Carlos Monedero, nombres en español, es una joya. A los 81 años de edad, yo siempre he sido de izquierda. Nací en 1943, a la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Soy ingeniero electricista egresado del Politécnico hace 66 años y sigo trabajando. Entonces, con toda la autoridad moral que me da los 81 años, quiero que me expliquen por qué se pelearon.
Gracias, don Carlos. Bueno, somos dos personas, como todas las personas, únicas e irrepetibles. Los dos tenemos a veces visiones diferentes, pero para llegar a un rompimiento no lo advierto. No coincidimos en todo, Alejandro Páez y su servidor. Platicamos mucho, eso sí. Se dan fricciones, roces, a veces por quizás hasta por el estado de ánimo. Pero en lo sustantivo estamos de acuerdo. Estamos haciendo un proyecto compartido desde hace 5 años. En 5 años hemos tenido, a veces, pues nos vemos a veces todos los días de la semana, como el día, como esta. O sea, ayer en Monterrey, hoy aquí, a veces hasta más que nuestras parejas. Entonces platicamos mucho, y se dan roces, sí, al punto de la ruptura, no lo advierto. No lo recuerdo, la verdad. De pronto alguna discrepancia, alguna mal rato, pues nomás faltaba que no, pero si en algo se funda la relación personal y profesional de Alejandro y yo, es en el respeto personal, en el respeto profesional. Y si eso existe, si eso prevalece, no hay ningún otro problema. Si se pierde el respeto, se pierde todo. Entonces, ahí está protestando la derecha. No, hombre, gracias por la pregunta. Buenos días, mi nombre es Alejandro Antirso Pérez. Yo quiero preguntarles qué participación tiene la Iglesia con la derecha. Y si se puede preguntar también si pueden hablar algo del yunque. A ver, es muy importante la pregunta que formula, y en realidad serían las dos preguntas en una, pero voy a responder separadas. La Iglesia, en particular la Iglesia Católica, pues desde sus orígenes, pues es la derecha. Es la Iglesia Católica la que desde su origen mismo establece que el que nace pobre muere pobre porque aquí así Dios lo quiso. No ha cambiado la Iglesia mayormente, ni siquiera con Francisco, El Papa Francisco de pronto tiene algunas posiciones progresistas, advertidas como progresistas, pero en lo sustantivo no ha cambiado absolutamente nada. La Iglesia es quizá no tan descaradamente conservadora como con Juan Pablo II, pero sigue siendo la misma Iglesia Católica en el planeta, con una opción preferencial por los ricos. No ha habido un respaldo del propio Papa Francisco sobre los sacerdotes que trabajan con los pobres. Sí, él dice, y yo digo demagógicamente, es que hay que darle preferencia a los pobres. Yo no lo advierto así, no ha cambiado nada la Iglesia. Y la Iglesia sigue estando al lado de los poderosos, los económicamente poderosos, los políticamente poderosos, los mediáticamente poderosos. ¿Es normal? Es la derecha, sí, la que
porque están saboteando esta presentación. San Miguel. Pero, en ese sentido, la derecha en México, que ha sido profundamente conservadora después de que Hidalgo y Morelos protagonizaron la lucha por la independencia, no ha cambiado mayormente. Si uno examina a la Conferencia del Episcopado Mexicano, a la jerarquía de la Iglesia Católica, son obispos, sin excepción, comprometidos con los ricos, recelosos de cualquier cambio a favor de la mayoría de los mexicanos. Sí, ya no son tan descarados como Onésimo Cepeda, como el propio Norberto Rivera Carrera, como Sandoval Íñiguez, porque saben, por ejemplo, en el caso ante Andrés Manuel López Obrador, no se le enfrentaron de manera abierta, pero anduvieron haciendo un trabajo abajo, de mentiras, de infamias, trabajando para el PRIAN, literalmente. Bueno, ¿y qué es el Yunque? El Yunque es uno de los grupos de choque de esta iglesia. Un grupo de choque que, y no solamente de choque, sino de formación de políticos y de religiosos también. Tiene dos congregaciones religiosas en Yunque: los Cruzados de Cristo Rey y los Siervos del Señor, y las Hermanas de la Inmaculada Concepción, mujeres. ¿Con qué idea? Con la idea de instaurar en México un régimen teocrático. Pues es la derecha. Pero así como existe el Yunque, hoy venido a menos, aunque posicionado de muchas universidades, esto es muy importante, infiltrado en todas partes, pero así como el Yunque existen otras organizaciones. Entonces, la derecha es tan amplia en sus expresiones, incluyendo las organizaciones secretas como el Yunque. Bueno, sí, como son dos periodistas, me voy a ver un poquito encajoso. La primera es para Alejandro. ¿Por qué, si se estaba cayendo la derecha, por qué la levantó? Si nos conviene a lo mejor mantener a la derecha, que se ha visto pues ridícula, a lo mejor nunca habíamos visto esos ridículos, esos exabruptos de la derecha, pero si conviene de alguna forma así mantenerla de pie, o a lo mejor intentar, tampoco no sabemos si está en nuestras manos, pisotearla más para que formen otros cuadros, que den más batalla o no. ¿Qué nos convendría? La primera pregunta para Alejandro, y para estar a la par y no se empiecen a pelear entre ustedes. Es para los dos, pero se la dirijo a Alejandro. Sí, Álvaro, perdón, ya estoy cambiando de nombre a Álvaro. ¿Dónde dejan el miedo? Porque pues, finalmente son seres humanos, y el poder que es encarnado pues también contra ustedes, porque no es fácil ser periodista y tener el valor, como tampoco es fácil estar estudiando derecho y no derecharse o derechizarse. ¿Dónde dejan el miedo? O si son superhombres, o cómo compartir también esa parte de la fortaleza interna, porque también tienen familia, también tienen, ¿no?, algo que la gente que tiene poder pues va sobre lo que nos hace vulnerables. Gracias. Yo creo que sí conviene digamos, una contraparte a lo que se está viviendo en México, pero una contraparte inteligente y noble. Lo que sucede ahora mismo en México es que postergaron tanto el combate a la corrupción, que es el principal mal
de esta parte, digamos, de la sociedad, se tardaron tanto en combatirlo que entonces terminó pudriéndose por dentro, se terminó pudriendo desde adentro. Si tú ves por sectores, vas a encontrar que por sectores la corrupción, la podredumbre está ahí. Si tú vas a la academia, hay corrupción en la academia, es tremendo lo de la academia. No lo hemos tratado tanto como debiéramos, tanto como debiéramos. Lo que está pasando en las universidades, lo que está pasando en la academia, tendríamos que tenerlo como parte de la agenda para los años por venir, como sociedad, porque sí es tremendo lo que está pasando ahí y es un coto en resistencia porque se aprovecha de las luchas estudiantiles, por ejemplo, de la década de los 70, después del 68, de la autonomía ganada a partir de una lucha estudiantil, se aprovecha de eso para mantenerse supuestamente independiente y autónomo. Pero la realidad es que son cotos de poder. La UNAM es la derecha, o sea, no es la derecha. Ahí ni se equivoque, porque la élite de la UNAM es derechas, completamente derechas, y están enquistados en el dinero. Les encanta el dinero, les encanta el dinero. Pero si te vas a la academia, ves eso. Si te vas al mundo intelectual, que ahí sí el presidente les puso un superfoco, y ahí está el resultado. Si te vas al mundo intelectual mexicano, a las cofradías intelectuales, vas a encontrar corrupción. Si te vas a los núcleos empresariales, ¿por qué hay tanta corrupción en el gobierno? Bueno, porque está la contraparte, que es la iniciativa privada. Son igual de podridos que los del gobierno. O sea, ¿por qué había tanta corrupción en obra pública, por ejemplo? Bueno, pues porque tienes empresas que están dispuestas a dar moches y tienes servidores públicos podridos, corruptos, que agarran dinero. Entonces es uno y otro. Entonces tienes a las élites empresariales corrompidas, tienes a los sindicatos patronales, las Coparmex, las CCE, todos estos corrompidos. Entonces, y te vas a los partidos, a las élites políticas, te vas a los medios de comunicación, a los periodistas te vas, y lo que encuentras es podredumbre. Y miren, no se nos olvide que, como dice Álvaro, el tsunami trajo mucha basura. Aguas con eso. Aguas con la basura que trajo el tsunami López Obrador. Aguas con todos los priistas que se metieron al gobierno. Aguas porque esos pueden destruir desde adentro el movimiento, el López Obradorismo y la izquierda. Aguas porque eso está pasando y es la gran afrenta, digamos, para el López Obradorismo. ¿Qué puede destruir la herencia de López Obrador? ¿Qué puede podrir por dentro del López Obradorismo? La corrupción. ¿Cuál? La que se jaló del PAN, del PRI, todo eso lo puede perfectamente podrir. A mí no se me hace chistoso ni me gusta en lo absoluto Adán Augusto López. Es un priista. ¿Para qué no seamos locos? Es un priista y es un corruptor. Es un corrupto y es un corruptor. Eso es Adán Augusto López. Pero es funcional. Es funcional. A mí no se me hace chistoso que haya traído una campaña de dispendio por todo el país y ya nadie se acuerde de eso. Trajo una campaña de dispendio con cobertura 24 horas del día. Trajo una campaña de dispendio, se escribieron poemas y loas a Adán Augusto López y hubo espectaculares en todo el país. ¿De dónde viene ese dinero? Yo quiero saber de dónde viene legítimamente ese dinero. ¿O quién es? ¿Es un priista más? Sí, es un priista más. A mí no me da risa y yo creo que es papel urgente, necesario del periodismo combatir eso. ¿Al costo cuál? Y me meto a la pregunta de Álvaro. Pues no al costo que sea, porque confío en que somos una democracia, pero si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a plantear? ¿Quién va a decir que ahí adentro de Morena se metieron los priistas? ¿Quién va a señalar a Monreal? ¿Quién lo va a señalar? ¿O a Adán Augusto López? ¿Quién lo va a señalar?
Ese es el asunto. Ahora, de regreso a su pregunta sobre derecha. Se fueron corrompiendo y postergando la urgencia de resolver la corrupción interna. Al mismo tiempo se olvidaron de sus obligaciones como gobierno, se fueron obligando y haciendo a un lado las obligaciones una y otra vez. Ahora lo que tienes es cascajo. ¿Cómo levantas un edificio desde el cascajo? ¿Cómo levantas al PAN? ¿Cómo levantas al PRI? Pues si son puro cascajo. El problema es que ni siquiera tienen líderes para que retomen una cruzada moralizadora. Es casi polpoteano, destruirlo desde abajo y empezar a construir algo nuevo. Porque la derecha en México, partidaria, está derruida. Ahora, concluyo con esta advertencia. Dije la derecha partidaria. Esa es la que está destruida. La derecha, en lo general, no. La derecha es un poder que siempre está atento. El dinero, la iglesia, el resto de los poderes, ahí están, listos, agazapados. En cuanto tengan la manera, necesitan un líder, le van a echar todo el dinero para levantarlo. Entonces, aguas. Sí, se cae, ¿no? Como ahorita el viento lo tumba ahí, pero sigue de pie. Aguas. Hola, buenas tardes. Déjeme darle respuesta a la pregunta que me formuló, si me permite. El ejercicio del periodismo no tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la responsabilidad. El miedo paraliza. El miedo y neutraliza la acción. No hay que pensar en el miedo. Quien quiere hacerle a uno algo, se lo hace. Tampoco se trata de ser irresponsable. A nadie le sirven los mártires. Pero trato de responderle a la pregunta, ¿qué hacer con el miedo? Pues el miedo siempre está presente en nuestras vidas, como está presente la felicidad, el amor. Pero los periodistas tenemos un privilegio. A diferencia de la mayoría de las personas, tenemos una trinchera. Si queremos decir algo, denunciar algo, hagámoslo, y claro, hay que hacerlo bien para acotar los márgenes de riesgo. Pero si un periodista comienza a pensar en las consecuencias de lo que investiga y difunde, si teme, no es para este oficio. Uno tiene miedo, pero no hay que ser cobarde, sino asumir la responsabilidad social, asumir que tenemos una actividad que hacer, porque esa es una vocación y una definición personal, profesional, una forma de vida que tiene que ver con ese compromiso con los valores de la verdad. Por eso cuando hay un periodista renombrado como Raimundo Riva Palacio, que dice la verdad ya es irrelevante, ese periodista confiesa que su propósito profesional ha sido siempre la mentira. Bueno, ese periodista no puede ser de izquierda. Bueno, ni de derecha ni de izquierda. Es un pésimo periodista. Entonces, trato de darle respuesta a la pregunta que ha formulado sobre el miedo. Finalmente,
¿Hay acechanzas? Pues sí, pero pues si no queremos ver apariciones, no salgamos de noche. En fin, muchas gracias. Y ya por último, sobre la derecha, no hay que minimizar a la derecha. La derecha es transversal a la sociedad. No es un partido ni es el PAN, como decía al principio. Es también una forma de vida. Gracias, buenas tardes. Solo para agradecerles, son es una pregunta y un agradecimiento, porque esto que en 6 años ya vimos que se está concretando, porque aún no termina, no solamente fue Morena, no solamente es Andrés Manuel, y yo lo que veo es el gran trabajo que hicieron todos los periodistas independientes cuando ustedes salieron de la radio para formar este proyecto y empezaron a abrir conciencias. No solamente fue el partido, son ustedes son los que han hecho que esto cambie también, que esta área ahorita tenga tanta gente. A lo mejor es gracias a las conciencias que ustedes han abierto. El periodismo tuvo una oportunidad y ustedes la supieron aprovechar. Gracias por todos los comentarios que nos hicieron voltear, porque estábamos errados, estábamos sesgados, estábamos equivocados. A lo mejor muchos piensan, no, yo siempre he sido de izquierda, pero no, estábamos en lo establecido. Ahora no, ahora ya volteamos, nos levantamos la mano, protestamos, etc. Eso es, por una parte, muchas gracias. Y lo otro es, quisiera yo saber, en contraste a la portada de izquierda, ahora vemos a un Titanic, a un enorme barco donde los capitales rondan el mundo. Quisiera yo que nos explicaran un poquito esa portada que para mí cayó como anillo al dedo, es lo que los define a la derecha. Gracias. ¿Quién me presta un libro de derecha? Yo tengo 2. El primer párrafo del capítulo 1 dice lo siguiente. El 17 de septiembre de 1950, un barco confiscado al Imperio Alemán y luego vendido a la compañía British Iron and Steel Corporation se desprendió de su remolque y se hundió frente al pequeño puerto de Campbelltown, Escocia. La nave se llamaba Briscoe y realizaba una última travesía para su desguace. Fue un final trágico e inesperado para un buque de carga también conocido como Asiria y previamente como Ipiranga. Es el Ipiranga en realidad el barco en el que huye de México Porfirio Díaz. Ese es el barco y efectivamente simboliza, pues es la derecha. Eso es la derecha. Regreso al libro. En distintos momentos, distintos proyectos de derecha se han derrumbado. Un proyecto de derecha muy poderoso que duró muchas décadas, no solamente que se estableció en el porfiriato, pero siguió después del porfirismo durante mucho tiempo. Es justamente ese rama de la derecha, digamos, que es el porfiriato. Ahora mismo contaba Álvaro y razonaba yo sobre ese tema de cómo el yunque está en su momento, aunque está colocado, digamos, agazapado, está en un momento particularmente bajo después de haber llegado a la presidencia de la República con Vicente Fox, haber entrado a la presidencia junto con Vicente Fox Quesada. Entonces, pero la derecha está ahí.
y tiene reductos muy poderosos. El poder judicial es, en esencia, un poder siempre muy conservador. No solamente en México, sino en el mundo. Las cortes tienden a ser conservadoras, se asumen conservadoras y generan al interior natas de familias privilegiadas y de nombres privilegiados y ramas de privilegio que se apoltronan en el poder y que no sueltan por décadas. Hay hijos de ministros que son ministros, por ejemplo, o hijos de magistrados que son magistrados. ¿Cómo por qué? Como si lo hicieran también. Pero sí se heredan posiciones. Y el Poder Judicial en particular es un poder así, muy conservador, defensor del statu quo, defensor de las cosas como están. Ese es pero la derecha corre, se mueve en muchos canales y en muchos carriles y es socarrona, es canija la derecha. O sea, la derecha es tu vecino. La derecha se sabe esconder porque efectivamente la hipocresía es una de las grandes herramientas, diría yo, que se vuelve de repente debilidad, pero es hipocresía. De repente tú ves que en la sociedad se esconde la derecha y sale cuando es el momento que tiene que salir. La derecha mexicana, sin embargo, pasa ahora mismo un momento casi de penumbra por todos los excesos cometidos. Si tú ves, por ejemplo, las manifestaciones de Claudio X González, estas ridiculeces de la marea rosa y no sé qué, es muy penoso verlas porque se trata de gente que socialmente se siente que está por encima del resto y que menosprecia a los demás. A mí me tocó una de las marchas, no sé, creo que presentamos en Morelos, en algún lugar, Álvaro, y yo me quedé en Cuernavaca, y ahí me agarró una de las marchas, en la Universidad de Morelos, es correcto, presentamos. Yo me quedé ahí, me agarró la marcha en la mañana, hice junta sin embargo, con los editores, todos desde Cuernavaca, y ya para irme rumbo a la casa, y ahí me agarró en el centro la movilización. Y era francamente muy molesto, porque eran las familias ricas de Cuernavaca, que son las familias ricas también de la Ciudad de México, vestidas de blanco, con mucha servidumbre en su entorno, replegada en la pared, la servidumbre, o vestidos disfrazados de blanco, cargándole la bolsa a la señora, ayudando al señor como enfermeros, y todo eso te dice pues qué son y qué han sido y de qué manera ven al resto, de qué manera ven a los demás. Era una marcha de blancos, esa de Cuernavaca. Yo hice un par de fotos, pero hasta me di asco haciéndolas. De verdad era casi una marcha del Ku Klux Klan. De verdad, o sea, nomás les faltaban las capuchas blancas y unas antorchas y era el Ku Klux Klan. Muy penoso, muy vergonzoso. Y ese bache los está confrontando a ellos mismos, con ellos mismos. Se están dando cuenta de muchas cosas sin querer. La pobre mujer que grita, indio patas rajadas, Andrés Manuel, es una mujer que vive abajo de los niveles de pobreza. ¿Qué esperanzas puede tener de que a los que le sirve, que son sus verdugos, quienes la tienen ahí, le vayan a recompensar? ¿Qué esperanza? Es odio. Y odio, del peor odio, de clases, etc. Pues espero haber contestado algo de este plantel. Buenos días. Mi nombre es Rocío Cano y estoy muy emocionada
emocionada de tenerlos aquí tan cerquita. No había venido la otra vez. Y mi pregunta es, me da miedo preguntar, pero lo voy a hacer. ¿Se puede volver a ver la derecha en un sexenio que gane? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Claro que la derecha puede regresar, de hecho va a regresar al poder. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. A ver, hay 16 millones de votantes de Xóchitl Gálvez. Hay 4 millones de votantes de Álvarez Maínez. Son millones de mexicanos que son de derecha. Claro que hoy están hechos pedazos, como la propia Xóchitl Gálvez declaró antier. Morena nos hizo pedazos. Pero hay un sector muy importante de mexicanos que odian profundamente a López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a los que votaron por ellos. Es un odio profundo, es un odio irracional. Ustedes lo saben, lo ven, lo sienten, lo viven con sus vecinos y hasta con sus familiares, ¿o no? Esa derecha tiene dos opciones: moderarse y entender que es otra circunstancia, o seguir deteriorándose, seguir en su propia decadencia moral. Pero son muchos millones. Hoy, esa derecha partidaria, conste, estoy puntualizando, esa derecha partidaria se ve muy remoto que pueda regresar. ¿Cómo va a regresar al ejercicio del poder público un partido que está encabezado por un ladrón, un corrupto como Alejandro Moreno Cárdenas? Y que, por cierto, Morena, teniendo hoy mayoría calificada en la Cámara de Diputados, puede desaforarlo, porque tiene ya la mayoría para integrar la sección instructora y quitarle el fuero y procesarlo por corrupción, como se acreditó desde la Fiscalía de Campeche. Bueno, dos, ¿cómo puede regresar al poder un partido que está encabezado por un inútil como Marco Cortés? Pero hay algo peor que un inútil, todavía uno más corrupto, Jorge Romero, y ese va a ser su presidente a partir de noviembre. Es el mejor escenario para Morena y para sus aliados que los partidos estén encabezados por dos corruptazos y que sus diputados y sus senadores estén asociados a la corrupción. Por más que voten por ellos, los millones de mexicanos, pues ya no les alcanza. ¿Qué significa eso? Que en el corto plazo y en el mediano se ve muy difícil que regrese la derecha. Pero también esto se conjunta con otro factor. ¿Qué tanto la izquierda como gobierno y como partido no se va a corromper y va a cumplir con lo que se comprometió a hacer? Y no me refiero solamente al gobierno de la República con Claudia Sheinbaum, que comienza pasado mañana. Me refiero a los gobiernos estatales como el del Estado de México. ¿Qué tanto Delfina Gómez ha hecho en el año que llega la responsabilidad? El año pasado, cuando vinimos aquí, estaba por tomar posesión. Ya pasó un año. Le fue bien también a las elecciones del Estado de México, pero nada garantiza que si no
se estruja, se sacude, se generan políticas públicas eficaces en beneficio de los mexiquenses, eso no significa que le vayan a seguir votando por ella. Y cuando hablo de gobiernos estatales y del Estado de México, me refiero a los otros 23 gobiernos estatales que existen. Y los municipales, como Tultepec, ¿qué tanto sigue manteniéndose el espíritu de cuando inició una administración y que ha gobernado durante varios trienios? Pero hablo de Tultepec como puedo hablar de Texcoco, que es el municipio también donde se origina el grupo gobernante del Estado de México. En Naucalpan ya gobernaron con una expanista que fue un desastre. Ganó el PAN, que fue un desastre peor. Ahora llega otra vez Morena, que no sea otro desastre, por favor. Y ahí está el reto también de si regresa o no regresa la derecha. ¿Qué tanta respuesta los gobiernos de Morena le están dando a los mexicanos? Hay una frase que marca una etapa histórica en México. Obviamente es una frase asociada al presidente López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Esa debe ser el ancla, como lo fue en el gobierno de López Obrador, de los que lo sucedan. Porque es una definición, es un principio, es un valor que está perfectamente asociado a la izquierda. Por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, no se está diciendo que no se atienda a los otros sectores de la sociedad, pero en un país con tantos rezagos históricos que tiene, esa debe ser la guía, y el gobierno, las políticas públicas, las representaciones parlamentarias deben estar al servicio de ese principio, para que ya no existan programas sociales, para que la gente salga con su propio esfuerzo, con educación, con los nuevos derechos, adelante, para que la educación nos cambie la vida a todos. Y para que eso ocurra, se debe garantizar la educación desde el preescolar hasta los estudios de licenciatura y posteriores. Entonces, ¿cómo evitar que la derecha regrese? No solamente que aquellos se organicen o no se organicen, sino qué hace la izquierda, a la que la mayoría de los mexicanos le dio su apoyo una vez más a nivel federal, pero también a nivel de los estados. Y ese es el reto. ¿Y sabes cuál es el mayor adversario de la izquierda? No es el PRI, no es el PAN, es la corrupción, que todo lo degrada y todo lo carcome. Y a esa corrupción hay que ponerle los ojos permanentemente en el espacio más elemental. Solo agregaría un dato a su pregunta. Cuando el presidente López Obrador hablaba de no zigzaguear durante el periodo, cuando iban a empezar las campañas, cuando se estaba eligiendo al interior, era porque tenía muy clara esa posibilidad e insistía porque la veía adentro de su propio movimiento. Él no hablaba de zigzaguear al resto de los partidos, él hablaba de su movimiento cuando hablaba de no zigzaguear. ¿Por qué? Porque si ves al interior el movimiento y analizas solamente las fracciones, digamos, representadas por los precandidatos, pues te dabas cuenta de qué se trataba, por qué la advertencia del presidente. Bueno, Claudia Sheinbaum representa la izquierda social, ya no partidista, sino social.
Ya no viene de los partidos, es una izquierda social, o sea, una izquierda de lucha en la calle, pues, ¿no? Claudia. ¿Pero qué representa Marcelo? Y luego, ¿qué representa Adán Augusto López? El PRI. Entonces, a eso se refería cuando no zigzaguear, porque ahí está, ese es el otro gran problema de la izquierda, que desde adentro puede surgir la propia oposición al pensamiento de izquierda, que la derecha resurja desde adentro de la izquierda misma. Sí. Sería creo que la última para ya empezar firma, ¿verdad? Dos más. Perfecto. Buen día Álvaro, Alejandro. Gracias. Lo sigo desde la octava. Me acuerdo cuando renunciaron en vivo en la octava, se fueron a YouTube. Primer programa, como 250,000 visualizaciones. Ya tienen 2 millones, arriba de 2 millones de suscriptores. Ya está Estudio B. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes en el futuro? ¿Cómo se ven en los próximos 5 años? ¿Y vienen más libros? Gracias. Sí, gracias a personas como usted, como quienes hoy nos reunimos aquí, y como las personas con las que ayer nos reunimos en Monterrey, que desbordaron el auditorio, el más grande de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. De pronto les causa mucha sorpresa a escritores consagrados y famosos ver cuánta gente está formada para el libro, para que le firmemos el libro. Bueno, lo digo no porque le ponga mucho crema a mis tacos. Lo digo porque no seríamos absolutamente nadie sin personas como usted, como quienes estamos reunidos el día de hoy. El proyecto sin embargo, por supuesto no nació ayer, tiene 12 años. Alejandro Páez Varela como director general, que es fundador, pues ha crecido en buena medida porque Alejandro es motor, es volantes, llantas, es transmisión del vehículo. Y yo pienso que mientras se tenga una base sólida como la que se tiene, se puede seguir construyendo. Sí, ha ido de manera paulatina consolidándose, construyendo otras opciones y yo creo que van a seguir habiendo cosas buenas. Y en ese sentido, pues el único compromiso público que podemos hacer es que nosotros vamos a seguir haciendo lo que pensamos que es necesario hacer como periodistas que somos. No tenemos otra lógica más que la profesional, no tenemos lógica política, menos lógica partidaria. Somos periodistas, que eso sí nos distingue, digamos, de otros compañeros que tienen canales de YouTube y que a veces, pues, se inclinan fundamentalmente por sus opiniones. Nosotros tratamos de generar contenidos periodísticos. Y en ese sentido, pues, el compromiso que hacemos es seguir siendo como hemos sido desde que iniciamos en esta etapa, por lo menos yo desde hace 5 años con Alejandro, y bueno, desde el 2021 que yo me incorporé a Sin embargo, pero pues es puro trabajo. Muchísimas gracias. Nos da mucha pena, pero por cuestiones de tiempo solamente es esta pregunta y una del otro lado que debíamos desde hace mucho tiempo, porque ya vamos con la siguiente mesa y para que además los periodistas tengan oportunidad de firmar los libros de todos. Gracias. Agradecemos mucho su comprensión. Gracias. Ojalá y se pudiera una mujer también, por favor, que por puros hombres los últimos. Buenas tardes, Alejandro, Álvaro.
Antes que nada, muchas gracias por su labor. Soy Sergio Reyes y vengo del municipio de Catepec de Morelos. En el pasado proceso interno de la coalición de izquierda, había dos proyectos que llevaban la delantera. El de Claudia Sheinbaum, que está más ligado al obradorismo y a los principios del movimiento, y el de Marcelo Ebrard, que muchos identificamos como un proyecto que tiende a inclinarse al centro o a la derecha. Y sin embargo, el presidente decidió alejarse del proceso y darle la decisión a la gente. Mi pregunta es, ¿por qué un presidente de izquierda como Lázaro Cárdenas favorece quizás su última gran decisión como presidente a un personaje claramente de derecha como Ávila Camacho y no a Francisco Múgica? ¿Y por qué esto se repite en casos más actuales como Rafael Correa con Lenín Moreno? Muchas gracias. Es una gran pregunta. Mira, en realidad no es Ávila Camacho lo que representa la derecha en ese momento. Era Andreu Almazán, era quien representaba la derecha. Ese era la derecha. Y el presidente Cárdenas se decide por el centro. Es lo que le parece más de centro a él. Y yo digo justo en este texto que es probable que ahí haya nacido el centro en México, que ahí se haya creado esta fuerza tan hábil que ha sobrevivido y que se preparaba para sobrevivir, más que se le atravesó a López Obrador también, ahí. Pero justamente es ese centro que estaba preparado para sobrevivir a los cambios sexenales. O sea, perfectamente, digamos que un Álvarez y Casa, un Dante Delgado, un Claudio X González, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, José Woldenberg, toda esa gente perfectamente puede, Narro, José Narro, toda esa gente perfectamente puede andar en el centro. Y se habían preparado para estar en el centro. Y de hecho, el caso de Woldenberg y de toda esa burocracia electoral que se enquistó en el INE, en las instituciones electorales, toda esa burocracia electoral ya llevaba 3 décadas cobrando, enquistada en una institución que supuestamente era independiente. Es parte del grupo Nexos. O sea, no se nos olvide que eso estaba pasando hasta la fecha. Nada más que esa construcción de centro fue tan hábil que nosotros pensábamos que eran pues realmente la estructura que salvaba la patria, ¿no? O sea, tomaron universidades, órganos independientes, porciones de gobierno, estaban en la academia y estaban en la universidad, estaban en los partidos políticos y se metieron también a los medios de comunicación, eran el centro robusto, viva el dinero público y vámonos, ¿no? Y luego se les atravesó López Obrador. Y esos son los más peligrosos. La derecha, ¿qué, hombre? Mira, a mí me gusta mucho Gilberto Lozano, mucho, de verdad. El personaje es chistoso. Es muy chistoso el personaje, es la derecha. Lili Telles. Es hasta ridícula, hombre. O sea, de tan penosa edad, pero por lo menos es honesta. Es una derecha que puedes ubicar, ver. Pero aquí viene Lorenzo Córdoba, bueno, ahorita no porque está muy en desprestigio, pero en algún momento se pudo haber parado Lorenzo Córdoba si no lo lleva López Obrador a los extremos de exhibirlo públicamente. Lorenzo Córdoba era un buen candidato presidencial, ¿eh? No le daban los tiempos, pero perfectamente en algún momento pudo ser un candidato presidencial. Todavía puede serlo, por supuesto. Yo creo que ya no llegaría con el punch que habría llegado en algún momento, en otro momento, si no se atraviesa López Obrador. Entonces, creo que ahí nace ese momento que vimos, el nacimiento de esta derecha. Más o menos, espero haber explicado. La última pregunta antes de firmar todos los libros. ¿Dónde?
Aquí. Aquí. Adelante, por favor. Hola, Álvaro y Alejandro. Primero que nada, agradecerles todo su esfuerzo, todos sus desvelos, todo su trabajo, porque de esa manera ustedes han impactado en mi vida y en la vida de mi familia. Se los agradezco mucho. Tengo una hermana que vive en Italia y asimismo ella desde allá, junto con sus hijos, también les ha hecho ver el programa, igual que yo. Muchas gracias. Y una pregunta muy breve a Álvaro. ¿Qué le contestó el presidente cuando le entregó el libro de Derecha? Es algo que me quedé ahí viendo todo el tiempo y nunca supe bien cuál fue la reacción del presidente, puesto que cómo me hubiera gustado que el presidente les hubiera dado una entrevista, el por qué o cómo fue del motivo por el cual aún el presidente no les ha dado una entrevista, y por eso yo dije, cuando le entregó a Álvaro el libro de Derecha, dije, va a ser el momento que estoy esperando. Muchas gracias. Yo creo que es una decisión del propio presidente López Obrador no darnos una entrevista. ¿Cuáles son las razones? No lo sé, de verdad. Porque su equipo cercano, particularmente el portavoz Jesús Ramírez, le dice cosas que no sabemos en nuestra contra, evidentemente. Puede ser que haya algo que yo haya escrito o Alejandro o dicho y que con eso fue suficiente para decir no quiero nada con estos señores. Yo lo conozco hace muchos años, más de 30 años, y no en cualquier momento, pero bueno, él sabrá. Yo fui el martes a este acto en la inauguración de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, porque si era mi propósito entregarle el libro. Le hemos entregado los otros 2 libros, pero no sabemos si los haya recibido. Y esta vez yo dije, ¿cómo diablos no le voy a entregar el libro? Entonces le dije, presidente, por si no lo vuelvo a ver. Le entregué el libro, lástima que en el video que subí no se ve, no se le ve la cara, pero lo vio y dice, le dice así. Y luego cuando va de salida, lo que me dijo, y es la primera vez que lo voy a decir, hizo, te rayaste, cabrón. Y me agarró de la mano, te rayaste, cabrón. No sé por qué lo dijo. Yo sí sé por qué le dijo. Exactamente un segundo antes había saludado a la esposa de Álvaro. La saludó a ella y luego volteó con Álvaro y le dijo, te rayaste, cabrón. Bueno, así fue, efectivamente. Mañana tengo previsto ir a la conferencia de prensa, a la última conferencia de prensa del periódico. Mañana, pues sí, voy a ver si tengo oportunidad de hablar con él. Va a ser un tumulto y por supuesto, a mí no me gusta. Bueno, yo no tengo ni una foto con López Obrador, para acabar pronto. Nunca me he tomado una foto con él más que esta, que me tomaron, ni fui yo, ni... Bueno, desde Tabasco. Tengo una por ahí, en la Cámara de Diputados, y que apareció en la jornada en el 2003. Bueno, pero no, que ojalá que mañana tenga oportunidad de hablar con él, de cruzar unas palabras. Va a ser muy difícil porque todo el mundo va a querer abrazarlo, besarlo, y yo soy poco dado a eso. Pero siempre tuve con él una relación de respeto desde Tabasco, desde 1994 que yo comencé a cubrirlo cuando entré a Proceso. Entonces, él termina su periodo, inicia otro periodo en México. Eso es muy importante tenerlo
muy en cuenta. El proyecto social, político, económico, cultural de lo que se denomina la Cuarta Transformación está en construcción. Comienza otra etapa, otra fase con una mujer. Y por último diría, ¿se metió López Obrador en el proceso interno? Sí. Y lo dijo abiertamente. Y recordó cómo en 1999, quienes militaron en el PRD lo van a recordar. En 1999 hubo una elección interna entre Jesús Ortega y Amalia García, que fue un torneo de trampas, mapaches contra tejones. Y en esa elección del 99, que fue un desastre, López Obrador, a mí me lo dijo unos días después, está publicado un proceso, dice, debí meterme. Yo no quise meterme porque pensaba que había ya una cultura democrática y que se iba a haber un comportamiento a la altura. No lo hubo. Y se volvió un desgarriate el PRD. Ahí es su punto de quiebre. Después, 10 años después, con los chuchos, en el 2008, sin duda es el acabose. ¿Por qué se metió ahora López Obrador a la contienda interna de Morena? Se metió para definir reglas. Y quien gane, no gana todo, y quien pierde, no pierde todo. Incluyendo a Fernández Noroña. Porque si no se iba a desbordar. Y también un líder debe tener responsabilidad. Imagínense si hubiera ganado Ebrard o Adán Augusto. O sea, tiene responsabilidad López Obrador en la victoria de Claudia Sheinbaum. Sí, influyó para que mucha gente entendiera que ella era o es la que mejor puede dar continuidad a su proyecto. No que lo va a obedecer, no que va a haber un maximato, porque se trata de un proyecto, que no se corrompa, que no ocurra lo que ocurrió en 1999 y luego lo que ocurrió con el PRD. Ese riesgo está latente siempre. Pero con eso quería yo concluir, aprovechando la pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Álvaro, rápidamente, antes de que se vayan, muchas gracias por su periodismo independiente, riguroso, responsable. Muchas gracias. No quería dejar de agradecer. Gracias a todos. Solamente para entregar la constancia en lo que se organiza la fila, que ya más bien ya vimos la superfila. Sí, ¿me ayudas? Para Alejandro y Álvaro, el Ayuntamiento de Tultepec otorga la presente constancia por su destacada participación en la tercera Feria del Libro de Tultepec, con la presentación de su libro Derecha. Gracias por su sobresaliente intervención en esta gran festividad de las letras en nuestro municipio. Muchas gracias.